Eran las 5:42 de la mañana cuando el estruendo de helicópteros rompió el silencio sobre una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. En segundos, decenas de camionetas negras blindadas se apostaron frente a la mansión de Saúl Canelo Álvarez. Agentes del FBI, acompañados de elementos de seguridad nacional, bajaron con armas largas, chalecos antibalas y un solo objetivo: allanar el lugar. «¡Tenemos orden judicial! ¡Abran ya!», gritó uno de los jefes del operativo, golpeando la reja con la culata del arma. En cuestión de minutos, la propiedad fue tomada. Los drones zumbaban sobre la casa. Las cámaras de los medios locales comenzaron a transmitir en vivo. Las redes sociales explotaron. Canelo detenido, lavado de dinero, crimen organizado. Nadie sabía qué estaba pasando y todos querían saberlo. Dentro de la mansión, un Canelo atónito se incorporaba de su cama. Vestía solo un pants gris y una camiseta blanca. Apenas alcanzó a mirar por la ventana cuando un agente lo apuntó y le ordenó tirarse al piso. «¡Manos en la cabeza! ¡Ahora!». Saúl obedeció sin decir una sola palabra. Su rostro no mostraba miedo, sino una mezcla de sorpresa y resignación, como si supiera que aquel momento, tarde o temprano, llegaría. Mientras los agentes revisaban cada rincón de la casa, con perros entrenados y escáneres térmicos, uno de ellos, el más joven del grupo, se detuvo frente a una pared del ala este. Había algo raro. Las dimensiones del pasillo no coincidían. Golpeó la pared suavemente. «Hueca. Capitán, aquí hay algo». Lo que parecía una simple redada estaba por tomar un giro inesperado. Un secreto oculto estaba a punto de salir a la luz, y nadie, ni los agentes, ni el país entero, estaba preparado para lo que hallarían detrás de esa pared. Si esta historia ya te tiene con el corazón en la mano, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene te dejará sin aliento. Antes de convertirse en el ídolo del boxeo, Canelo fue un niño que vendía paletas en las calles de Juanacatlán. Su historia era conocida: pobreza, esfuerzo, talento. Pero lo que nadie sabía era que más allá del brillo de los cinturones y los millones, había un hombre marcado por heridas que el dinero no podía sanar. Canelo solía visitar hospitales infantiles sin cámaras, sin avisar. Se sentaba junto a niños con cáncer, les contaba chistes, les regalaba guantes firmados, pagaba tratamientos de forma anónima. Y cuando alguno de esos niños partía, lloraba en silencio, encerrado en ese mismo cuarto donde nadie podía verlo. La fama, con todo su peso, lo había vuelto desconfiado. En un mundo donde todo se publica por likes, él eligió ayudar en la sombra. No por humildad, sino por dolor, porque cada historia que conocía lo quebraba un poco más por dentro. «¿Por qué hacen esto?», preguntó Canelo, ya esposado, mientras lo bajaban por las escaleras. «Estamos buscando pruebas de actividades financieras irregulares vinculadas con fundaciones falsas y donaciones ilícitas», respondió un agente sin mirarlo a los ojos. «No tengo nada que esconder», susurró él. Pero los rumores eran más fuertes que cualquier declaración. La prensa ya hablaba de vínculos con políticos, de triangulaciones millonarias. Y en medio de todo eso, Canelo parecía haberse convertido en el objetivo perfecto. Mientras el equipo del FBI avanzaba por la casa, el joven agente del ala este consiguió autorización para romper la pared hueca. Un mazo cayó una y otra vez, hasta que se abrió una brecha suficiente para ver qué había detrás. Lo que encontraron los dejó sin aliento. No era una bóveda, no era dinero, no eran documentos. Era un cuarto secreto, pequeño, cálido. Las paredes estaban llenas de dibujos infantiles, estrellas, guantes de box, sonrisas. En un rincón, una mesa cubierta de cartas con letras temblorosas y colores mal combinados. Peluches con nombres bordados, fotitos enmarcadas con cintas rosas y azules. Un mural pintado a mano decía: «Gracias, campeón, por hacerme sentir valiente».
Uno de los agentes, el más duro del grupo, se quitó los lentes oscuros. Sus ojos comenzaban a enrojecer. «¿Qué es este lugar?», susurró. El jefe del operativo se acercó. Leyó una carta con manos temblorosas. «Gracias, Canelo, por pagar mi tratamiento. No lo logré, pero viví feliz mis últimos días. Ate, Emiliano, 7 años». El silencio fue total. El operativo se detuvo. Nadie podía continuar como si nada, porque por primera vez entendieron que detrás de esa figura mediática había algo más, un corazón roto que, aún en su dolor, eligió dar esperanza a quienes el mundo ya había olvidado. Y así, sin que nadie lo supiera, Canelo Álvarez había librado la pelea más importante de su vida, y lo había hecho en secreto. El mazo cayó por última vez, y la pared cedió. El polvo se levantó en el aire como una nube densa, pero cuando se disipó, nadie pudo moverse. Ni los agentes del FBI, ni los peritos, ni siquiera el jefe del operativo. Frente a ellos se abría un espacio estrecho, iluminado por una tenue luz cálida. No era una bóveda, ni un cuarto de vigilancia, ni un escondite con pruebas comprometedoras. Era un santuario. Un altar silencioso a la lucha, a la inocencia, a la esperanza. El primero en entrar fue el joven agente que había descubierto la pared hueca. Dio 2 pasos y se detuvo, sin palabras. A la izquierda, colgados de un cordel, había dibujos infantiles. Canelo con capa, Canelo peleando contra un monstruo llamado Quimio, Canelo recibiendo una medalla que decía «Héroe de verdad». A la derecha, cientos de cartas organizadas en cajas, muchas con nombres escritos con crayones. Para el campeón: «Gracias por visitarme. Nunca te voy a olvidar». El ambiente olía a papel viejo y a madera, con un toque de lavanda. En el centro, una mesa pequeña con una foto. Canelo sentado junto a una niña sin cabello, ambos riendo mientras chocaban los puños. Detrás de ellos, una enfermera secaba los ojos. «¿Qué es este lugar?», murmuró uno de los agentes casi sin voz. El jefe del operativo entró con paso firme, pero al ver todo, su rostro se endureció. Tomó una de las cartas y comenzó a leerla en voz alta, aunque la voz le temblaba. «Querido Canelo, gracias por enseñarme que los campeones no siempre ganan peleas. A veces solo abrazan fuerte y hacen reír cuando más duele». En ese instante, todo el peso del operativo cayó sobre los hombros de los presentes. Lo que había empezado como una redada para desmantelar una supuesta red de lavado se había convertido en una revelación silenciosa. El silencio era tan profundo que el zumbido de los drones afuera parecía un insulto. Mientras tanto, en otra habitación, Canelo seguía esposado, sentado en un banco de mármol junto a la fuente del jardín. No había gritado, no había reclamado. Solo miraba hacia el horizonte con una expresión que mezclaba tristeza, rabia contenida y cansancio. Sabían que no iban a encontrar lo que buscaban, dijo sin levantar la vista. «¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué un cuarto secreto?», preguntó uno de los agentes más cercanos. «Porque esto no era para ustedes, ni para nadie más. Era para ellos», respondió Canelo, apuntando con la cabeza hacia el ala este. «Ellos me dieron algo que ni el dinero ni la fama pudieron darme: paz. Si hubiera hablado de esto, lo habrían convertido en nota, en campaña, en escándalo. Pero esto era nuestro». Del otro lado de la casa, un agente había encontrado un cuaderno con grabaciones. Eran pequeños testimonios, voces de niños y niñas que hablaban con ternura, valentía y una sabiduría que solo el dolor otorga. Muchos decían su nombre y contaban cómo habían conocido a Canelo. Algunos relataban la emoción de recibir su visita. Otros simplemente agradecían y algunos se despedían. Si estás escuchando esto, ya no estoy aquí, pero quiero que sepas que me hiciste sentir importante. Se escuchaba en una de las grabaciones. «Gracias, Canelo, por enseñarme a pelear con una sonrisa». Uno de los peritos, con los ojos cristalinos, se apoyó contra la pared y se tapó el rostro. Nadie estaba preparado para aquello. Nadie.
La transmisión en vivo continuaba afuera. Los medios no sabían lo que estaba pasando dentro, pero la incertidumbre era total. Algunos reporteros ya comenzaban a especular que se trataba de algo mucho más delicado. Las redes sociales ardían con teorías y juicios rápidos. Nadie imaginaba que dentro de la mansión lo único que se estaba desmantelando era una verdad hermosa que Canelo había mantenido en secreto durante años. El jefe del FBI hizo una señal. Todos los agentes apagaron sus radios. No se daría ningún reporte aún. Él mismo se acercó a Canelo, le quitó las esposas con sus propias manos y con voz baja, casi paternal, le dijo: «Lamento lo que hicimos. No sabíamos». «No tienen por qué lamentarlo», interrumpió Saúl. «Lo único que me duele es que ahora todos sabrán». Se levantó, caminó lentamente hasta el cuarto secreto y se quedó frente a la pared. Tocó una de las cartas, acarició el dibujo de un niño con guantes de box y murmuró: «Esto no era un escondite, era mi rincón de verdad, mi refugio cuando todo allá afuera se volvía mentira». Uno de los agentes, conmovido, preguntó: «¿Por qué tantos niños? ¿Por qué tú?». Y Canelo, con los ojos húmedos pero la voz firme, respondió: «Porque yo también fui invisible alguna vez. Porque sé lo que es que nadie te mire, que nadie crea en ti. Ellos no necesitaban un campeón, necesitaban un amigo». El jefe del operativo, visiblemente afectado, hizo una llamada urgente. «Esto no puede filtrarse como lo están esperando los medios», dijo. «Necesitamos contar la historia como realmente es». Pero ya era tarde. Un dron logró captar imágenes del cuarto secreto a través de una de las ventanas abiertas. En cuestión de minutos, una de esas fotos, la de Canelo abrazando a una niña con bata hospitalaria, se viralizó. Y con ella, la verdad comenzó a salir a la luz. No era un operativo, era una confesión sin palabras. Una puerta había sido abierta y lo que había detrás no era un crimen, era amor. Mientras el país entero intentaba descifrar qué había detrás del allanamiento a la mansión de Canelo, una verdad mucho más poderosa que cualquier teoría comenzaba a filtrarse. Las imágenes del cuarto secreto habían dado la vuelta al mundo. Un campeón rodeado de dibujos infantiles, cartas manchadas por lágrimas y objetos llenos de amor. No eran pruebas de delito, eran huellas de humanidad. Pero la opinión pública no se transforma tan rápido. Muchos medios seguían empeñados en buscar una historia oscura. Algunos titulares hablaban de manipulación emocional. Otros insinuaban que todo había sido armado para desviar la atención. Había quien decía que Canelo estaba fingiendo, que ningún hombre tan poderoso podía ser tan generoso y menos en secreto. En el fondo, Saúl ya lo sabía, lo había temido desde siempre, por eso eligió el silencio. Esa noche, en una sala sin cámaras, sin micrófonos y sin abogados, Canelo fue interrogado por última vez. No por obligación legal, sino por necesidad emocional. Los agentes querían entender. No había más acusaciones, solo preguntas humanas. «¿Por qué nunca lo hiciste público?», preguntó el jefe del operativo, sentado frente a él con voz suave. «Porque si lo hacía público, dejaba de ser verdadero», respondió Canelo con las manos entrelazadas. «Hoy en día todo el mundo ayuda con una cámara en la mano. Yo no quería likes, quería que ellos sintieran que alguien los veía de verdad. Pero tú sabes que mucha gente te hubiera admirado aún más». No quería admiración, quería redención. La confesión fue inesperada, incluso para él. Y entonces comenzó a hablar. Por primera vez, con el alma en la mano. Contó cómo, tras una de sus primeras peleas internacionales, recibió una carta de una niña llamada Lupita. Tenía leucemia y le decía que lo veía como un superhéroe. «Cuando peleas, me olvido del dolor», decía la carta. Saúl la buscó. Viajó sin decirle a nadie. La encontró en un hospital en Puebla. La visitó 3 veces antes de que partiera. «Esa niña me cambió», dijo mirando al suelo. «Nunca volví a ser el mismo. Gané millones después de eso.
pero perdí algo, perdí la paz. Después de Lupita, comenzaron a llegar más cartas. Algunos padres sabían dónde escribir. Otros lo encontraban en redes, en entrevistas, en eventos. Él, en lugar de ignorarlos, tomaba nota. Guardaba cada nombre, cada rostro, cada historia. Y así nació ese cuarto, explicó con la voz quebrada. No para guardarlo todo, sino para no olvidarlo todo. Los agentes escuchaban en silencio. El más joven, el que había descubierto el cuarto, tenía los ojos llenos de lágrimas. Era imposible no conmoverse. Canelo continuó. Habló de cómo muchas veces salía de sus entrenamientos directo a hospitales, cómo pagaba terapias, sillas de ruedas, traslados, prótesis, y cómo jamás permitió que se tomaran fotos. Firmaba con seudónimos. Hacía donaciones a través de terceros. Solo él y los niños sabían la verdad. Me decían loco. Mis socios, mis amigos, incluso mi equipo de trabajo, me decían que eso no era mi problema, que me estaba metiendo en cosas que no me tocaban. Pero yo no podía dormir sabiendo que con lo que ganaba en una pelea podía salvar una vida. ¿Cómo vivir sabiendo eso y no hacer nada? El silencio se volvió absoluto. Nadie se atrevía a interrumpirlo. El mundo no necesita más ídolos, continuó. Necesita más gente que escuche, que se siente al lado de un niño y le diga, aquí estoy, contigo. Yo no pude salvarlos a todos, pero intenté que al menos uno no se sintiera solo. El jefe del operativo respiró hondo. Se levantó de la silla, caminó hacia él y le dijo, no sé si el mundo merecía que guardaras todo esto, pero gracias por hacerlo y gracias por contarlo ahora. Canelo asintió en silencio. Horas después, el gobierno confirmó que no se habían encontrado pruebas de ningún delito. El caso quedó oficialmente cerrado, pero lo que había iniciado como una investigación judicial se había convertido, sin querer, en una investigación del alma de un hombre. Y el veredicto era claro, culpable de bondad. Esa misma noche, miles de personas comenzaron a dejar veladoras, flores, cartas y dibujos fuera de su mansión. Muchos eran de niños que lo habían conocido, otros de padres agradecidos, algunos simplemente de mexicanos que por fin veían a Canelo con otros ojos. Pero él no salió, permaneció dentro, en su cuarto secreto, leyendo una carta tras otra, recordando rostros, voces, risitas que ya no estaban, porque, aunque el mundo ahora lo aplaudía, el vacío seguía ahí. Y las heridas que uno guarda en silencio no sanan con aplausos. Entre tantas cartas, entre tantas historias guardadas en silencio, hubo una que jamás pudo olvidar. Una que no estaba archivada con las demás, sino colocada en un marco de madera clara, justo al lado de su cama. La escribió Emiliano, un niño de apenas 9 años, diagnosticado con un sarcoma terminal, que usaba una gorra roja todos los días porque decía que lo hacía sentir invencible. En su carta, escrita con caligrafía temblorosa y tinta azul, se leía: «Si algún día vienen por ti, quiero que sepan que tú salvaste mi vida, aunque yo no haya podido salvar la mía». Canelo leyó esas palabras más de 1000 veces. Las repitió en su mente cuando subía al ring. Las murmuraba cuando el cansancio lo quebraba. Emiliano no fue un fan más, fue un amigo, un hermano menor que la vida le puso de frente para enseñarle que no todo se gana con fuerza, sino con ternura. Lo conoció por casualidad. Durante una visita anónima al Hospital Civil de Guadalajara, una enfermera se le acercó y le dijo que había un niño que no paraba de hablar de él. Dice que cuando crezca quiere ser campeón como tú, aunque los doctores dicen que no va a crecer mucho más. Saúl asintió y entró al cuarto. Allí estaba Emiliano, delgadito, con las manos llenas de curitas, ojos enormes y brillantes y una gorra roja que parecía quedarle grande. Cuando lo vio entrar, no gritó ni pidió fotos. Solo sonrió y dijo: «Te estuve esperando, Canelo». Saúl se sentó a su lado. Le regaló un par de guantes miniatura y estuvieron hablando por más de 1 hora.
de dragones, de peleas, de caricaturas, nada de enfermedades, nada de dolor, solo vida. Desde ese día, Canelo volvió cada semana, a veces con regalos, a veces solo con historias. Emiliano se convirtió en parte de su rutina, en parte de su mundo. Le contaba todo, le escribía cartas que dejaba escondidas entre sus cosas. Incluso le regaló su gorra una vez, para que te des suerte cuando pelees con miedo. ¿Y tú no tienes miedo?, le preguntó Canelo una tarde. A veces sí, pero cuando tengo miedo, cierro los ojos y te imagino peleando. Entonces me dan ganas de seguir. Canelo nunca olvidó esa respuesta. Pero la enfermedad avanzaba más rápido que los deseos. Y un día, al llegar al hospital, lo encontró dormido. Respiraba muy lento. La enfermera le dijo que ya no hablaba, que los doctores le daban horas. Saúl se sentó a su lado, tomó su mano y le habló como siempre. ¿Te acuerdas que me dijiste que yo era tu superhéroe? Pues ahora tú eres el mío, porque yo solo le pego a otros. Pero tú peleas contra algo que no se ve, y aún así sonríes. En un momento, Emiliano abrió un poco los ojos, lo miró, apenas murmuró, «Gracias por pelear conmigo», y entonces partió. Canelo no lloró frente a nadie. Se quedó en silencio, tomó la gorra roja, la abrazó contra el pecho y salió del hospital. Esa noche no durmió. Esa noche comenzó a construir el cuarto secreto. No quería que Emiliano fuera un recuerdo más. Quería que fuera eterno. Y junto a él puso todo lo que los demás niños le habían dado. Cartas, dibujos, palabras, cada objeto, una promesa. Promesa de no olvidar, promesa de seguir ayudando, promesa de hacer del silencio un acto de amor. Ahora, mientras el país entero debatía si debía ser admirado o criticado, Canelo sostenía esa carta en sus manos, la carta de Emiliano, la misma que fue descubierta por un agente del FBI, quien la leyó en voz alta ante todos, sin saber que cada palabra sería como un puñal en el corazón de quien la escribió. El agente la había dejado cuidadosamente sobre la mesa del cuarto secreto, pero Saúl la volvió a tomar, la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo. «Él me enseñó más que cualquier entrenador», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Me enseñó que no se gana con golpes, se gana estando presente». En esos días, muchas voces seguían hablando. Opinólogos, periodistas, figuras públicas. Algunos decían que su silencio había sido egoísta, que podría haber usado su fama para inspirar a otros. Pero pocos entendían que, para Canelo, el verdadero valor no estaba en el impacto público, sino en la conexión íntima. Emiliano no necesitaba un influencer, necesitaba a Saúl, y Saúl estuvo ahí. Todos esos recuerdos lo envolvían como una tormenta silenciosa. Pero en medio de ese caos emocional comprendió algo. Tal vez ya no podía proteger ese secreto. Tal vez ya no podía esconder más su humanidad. Porque ahora, al ser expuesto, su historia podía sembrar algo nuevo. No admiración, sino acción. Esa misma noche, mientras el mundo entero debatía su figura, Canelo escribió en su libreta una sola frase: «Tal vez el silencio ya no me pertenece, pero aún puedo hacer que su eco valga la pena». Y entonces decidió hablar. El sol apenas comenzaba a salir sobre la Ciudad de México cuando el gobierno convocó una conferencia de prensa urgente. Las imágenes filtradas del cuarto secreto de Canelo habían dado la vuelta al mundo y generado una ola de preguntas, sospechas y lágrimas. La presión era incontrolable. Los medios exigían respuestas. La opinión pública oscilaba entre el escándalo y la admiración. Pero nadie sabía con certeza qué había pasado dentro de esa mansión ni qué se había descubierto realmente. A las 9 en punto, el vocero del gobierno federal subió al estrado. Detrás de él, una pantalla proyectaba la ya famosa imagen de Canelo rodeado de cartas infantiles y muñecos gastados. Había tensión en el aire. Se esperaba un bombazo, una revelación judicial. Pero lo que ocurrió
Fue algo que nadie anticipó. Después de una exhaustiva revisión de la propiedad del señor Saúl Álvarez, comenzó el vocero, informamos que no se ha encontrado evidencia de ningún delito. No existen cuentas ilegales, no hay operaciones fraudulentas, ni vínculos con organizaciones criminales. En su lugar, lo que descubrimos fue una red de actos humanitarios llevados a cabo de forma completamente anónima. Hubo un murmullo general. Los periodistas se miraban sin comprender. El cuarto hallado por los agentes no era un escondite financiero ni una bóveda de seguridad. Era un espacio de memoria y tributo a decenas, posiblemente cientos, de niños con enfermedades terminales a los que el señor Álvarez apoyó económicamente, emocionalmente y personalmente durante más de una década. El silencio fue absoluto. En la pantalla comenzaron a proyectarse videos hallados en grabaciones caseras. Imágenes de Canelo abrazando a pequeños en hospitales, leyendo cuentos, decorando habitaciones con globos y risas. Rostros sin cabello, pero llenos de luz. Voces que decían gracias con una sinceridad que desgarraba. Estos actos, continuó el vocero, nunca fueron documentados públicamente por decisión del propio Álvarez. Las donaciones eran hechas a través de terceros. No existen campañas ni menciones en redes. Todo fue realizado desde el silencio. Muchos periodistas no pudieron evitar quebrarse. Algunos limpiaban sus ojos. Otros simplemente bajaban la mirada, abrumados por el peso de lo que estaban viendo. Porque en una época de apariencias, el país acababa de descubrir a un hombre que había elegido el anonimato para hacer el bien. Esa misma tarde, Saúl se mantuvo alejado de las cámaras. No buscó dar declaraciones, no aceptó entrevistas. Solo observaba desde su hogar, rodeado por las cartas de siempre, con la gorra roja de Emiliano aún en sus manos. Fue su hermana menor quien le mostró los mensajes en redes sociales. Miles, decenas de miles. Personas que contaban cómo sus hijos habían recibido ayuda. Cómo Canelo había aparecido sin avisar, pagado cirugías, enviado medicamentos. Otros simplemente agradecían por lo que acababan de descubrir. México se había volcado. Tú no sabes cuánta gente salvaste, Saúl, le dijo su hermana, con los ojos húmedos. Pero él no decía nada. Aún le dolía la exposición. Aún sentía que había traicionado a esos niños al dejar que sus historias se hicieran virales. Sin embargo, en el fondo, algo comenzaba a germinar, una posibilidad. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, hizo una llamada. Era al director de una fundación que conocía bien. Le pidió una reunión para el día siguiente. Luego, tomó su libreta y escribió un nuevo plan. Esta vez, no se trataba de esconder. 2 días después, apareció públicamente por primera vez desde el allanamiento. No fue en un programa de televisión ni en una entrevista exclusiva. Fue en el auditorio de un hospital infantil, rodeado de médicos, voluntarios, madres y niños. Vestía sencillo, jeans, camisa blanca y la gorra roja en la mano. Tomó el micrófono con firmeza, se aclaró la garganta y con una mezcla de dolor y decisión, habló. Yo no pensaba hablar de esto. Lo que hice fue por ellos, no por nadie más. Pero ya no puedo seguir callando, porque me di cuenta que no basta con ayudar solo. Hoy entiendo que si compartimos lo que hemos vivido, otros pueden hacer lo mismo. Otros pueden levantarse. Pausa. Miró a los niños sentados al frente, algunos con tubos de oxígeno, otros en sillas de ruedas. Este país está lleno de héroes que nadie ve. Mamás que duermen en pisos de hospitales, niños que sonríen sin saber si verán el próximo cumpleaños. Yo no soy el héroe, ellos lo son, pero si puedo usar mi voz para que no estén solos, entonces aquí estoy. La sala estalló en aplausos, no forzados, no por cortesía, aplausos de verdad, de alma.
Entonces Canelo reveló su nuevo propósito, la creación del Instituto Emiliano, una organización dedicada a brindar atención integral gratuita a niños con cáncer, en memoria de todos aquellos que le habían enseñado el verdadero significado de la fuerza. El silencio me protegió, pero ahora quiero que sus voces se escuchen más fuerte que nunca. Ese día, la narrativa cambió para siempre. Canelo dejó de ser solo un ídolo del ring. Se convirtió en un símbolo de lo que realmente importa, no por sus títulos ni sus millones, sino por lo que hizo cuando nadie miraba. Y en el rincón de su casa, el cuarto secreto seguía allí. Pero ya no era un lugar de duelo, ahora era un altar de esperanza. El portón de la mansión se abrió lentamente. Afuera, una multitud en silencio esperaba desde la madrugada. No había gritos, ni fanatismo, ni flashes agresivos, solo respeto y flores, cartas, dibujos colgados en la reja, veladoras encendidas que iluminaban la banqueta como si fuera una vigilia sagrada. Canelo salió sin escoltas, sin prensa oficial, sin espectáculo. Vestía sencillo, con los ojos cansados pero serenos. Caminó despacio por el jardín, rodeado de árboles que él mismo había plantado con el tiempo, árboles que hasta ese momento nadie sabía que llevaban nombre: Emiliano, Lupita, Mateo, Fernanda, todos niños que habían partido y a quienes él había prometido no olvidar. Se detuvo frente a uno en particular, un árbol de jacaranda, joven pero fuerte, que él había sembrado el mismo día en que Emiliano cerró los ojos por última vez. A su lado, una pequeña placa oxidada decía: «El valiente de la gorra roja». Canelo colocó una carta nueva entre las raíces, se arrodilló, tocó la tierra y con voz temblorosa dijo: «Ya no es secreto, hermano, ya todos saben, pero no importa, porque ahora otros quieren hacer lo mismo. Otros niños van a tener ayuda, gracias a ti». Se quedó ahí por unos minutos, en silencio, hasta que se levantó, respiró hondo y se dirigió a la multitud. Subió a una pequeña tarima improvisada, rodeado de padres, doctores, voluntarios. Tomó el micrófono, pero esta vez no tenía un discurso preparado, solo el corazón abierto. «Toda mi vida me enseñaron a pelear, que la fuerza lo es todo, que ganar lo es todo, pero nunca me dijeron cómo se pelea cuando el rival es invisible. Nunca me dijeron cómo se sigue adelante cuando te llevas tantas ausencias en el alma. Pausa, traga saliva, mira al cielo. Lo que pasó aquí fue duro, me expusieron, me sentí vulnerable, me dolió, pero tal vez tenía que pasar. Porque si esta historia puede inspirar a una sola persona más a ayudar, a acompañar, a mirar a los ojos de quien sufre, entonces valió la pena». Las cámaras, esta vez, no se sintieron invasivas. Grababan en silencio. Documentaban algo que iba más allá del morbo. Un hombre enfrentando su humanidad, sin guantes, sin cinturones. «A los que me juzgaron los entiendo», continuó. «En este mundo ya no confiamos fácil, pero también les pido algo. No busquen héroes perfectos, busquen corazones sinceros, porque eso es lo que cambia las cosas». Anunció oficialmente la fundación del Instituto Emiliano, con sede en Guadalajara, con atención médica, psicológica, alimentaria y recreativa para niños con enfermedades graves. Contó que donaría no solo dinero, sino también su tiempo, que estaría allí, presente, no como una figura pública, sino como amigo. La gente aplaudía, lloraba, se abrazaba. No era solo una conferencia. Era un acto de redención colectiva. Esa noche, México habló con una sola voz. Las redes no se llenaron de odio, sino de historias. Padres que compartían fotos de sus hijos con Canelo, enfermeras que contaban anécdotas jamás divulgadas, cartas que salieron de cajones viejos para recordarle al país que los verdaderos actos de amor casi nunca llevan aplausos.
En los días siguientes, celebridades, empresarios y ciudadanos comunes se ofrecieron a colaborar con el instituto. La semilla ya estaba sembrada. Y lo más importante, no giraba en torno a la figura de un campeón. Giraba en torno a lo que había construido en silencio. Un reportero conmovido escribió en su columna: "No sabíamos quién era realmente Canelo, hasta que lo desnudaron públicamente. Y lo que vimos no fue debilidad, fue una fortaleza que el mundo ya no reconoce. La de dar sin recibir, la de ayudar sin presumir, la de amar sin condiciones". Semanas después, el cuarto secreto fue reubicado en el instituto. Cada carta, cada dibujo, cada objeto, colocado con cuidado en una sala especial, abierta al público, como testimonio de que la bondad existe y merece ser contada. Y Canelo, aunque seguía entrenando, ya no era el mismo. En cada golpe, en cada respiración, había algo distinto, porque ahora sabía que su mayor pelea no se ganaba en el ring. Se ganaba así, arrodillado en la tierra, leyendo cartas con crayones, recordando voces que partieron y prometiendo que ninguna se perdería en el olvido. Un campeón había sido expuesto y lo que hallaron conmovió a todo México.